Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Lo que nos están pidiendo es encontrar el número de oxidación de estos elementos. Y la manera que les propongo para poder resolver esto es pensar en la distribución de los electrones en los distintos niveles de energía, ¿sí? Lo que sería justamente eso, la distribución de los niveles de los electrones en los distintos niveles. Que eso es un dato que nosotros lo podemos obtener de la tabla periódica. Si nosotros nos fijamos, en todas las tablas periódicas siempre tenemos un ejemplo que nos va indicando qué es cada dato que nosotros tenemos. Si nosotros nos fijamos acá, nos va a decir distribución de los electrones en los distintos niveles. Bien, y yo lo anoté acá para que nos quede más cómodo, pero bueno, vamos a pensar en eso. Nosotros sabemos que los átomos siempre quieren lograr la estabilidad. Es decir, lo que quieren lograr es tener 8 electrones en su última órbita o a lo sumo 2, dependiendo del átomo, para llegar a ser tener la configuración, digamos, de un gas noble, que son estos que nosotros tenemos en este lado de la tabla periódica, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestra tabla, tenemos que estos de acá son nuestros gases nobles y que siempre tienen, salvo el helio que tiene 2, el resto tiene 8 electrones en su última órbita. Entonces, ahora, ¿cómo vemos cuál es el número de oxidación? Bueno, pensemos. Por ejemplo, el calcio. Nosotros tenemos que tiene electrones. En la primera órbita tiene 2, después tiene 8, después tiene 8 y después tiene 2 electrones. Entonces, pensemos cuál es la forma que gasta menos energía para que tenga 8 electrones en la última órbita. Nosotros podemos decir, bueno, puede o ganar 6 electrones, o el otro camino que puede tomar es el de perder estos 2 electrones de la última órbita. Entonces, ¿qué le conviene? ¿Ganar 6 o perder 2? Y esto requiere de más energía, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, le conviene al calcio perder 2 electrones para llegar a los 8. Es decir, sería básicamente como si nosotros no tuviéramos este. Ahí está. Entonces, si pierdo 2 electrones, ¿cuál es el número de oxidación? Bueno, 2. Bien. Ahora, vamos con el flúor. Tenemos que el flúor tiene 2 electrones y luego tiene 7 electrones. Otra forma de pensarlo es decir, bueno, ¿cuál es el gas noble que está más cercano al flúor? Si nosotros buscamos en nuestra tabla periódica, nosotros vemos que el flúor está acá. Y el gas noble más cercano es el neón. Entonces, fijémonos, si nosotros nos fijamos, la distribución del flúor es esta, es 2,7, y la del neón es 2,8. Entonces, pensemos, ¿cuál es la diferencia entre el flúor y el neón? Bien, que el neón tiene un electrón más que el flúor. Entonces, de nuevo, ¿qué nos conviene acá? Pensemos, tenemos los dos caminos, que sería el de perder 7 electrones o el camino de ganar un electrón. Entonces, ¿cuál requiere de menos energía? Y nos conviene ganar un electrón para completar los 8. Por lo tanto, sería este 7 más 1, que es igual a 8, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del flúor? Bueno, 1, porque al ganar un electrón ya tiene la distribución del neón, que es el gas noble más cercano. Y ahora pensemos con el oxígeno. Tenemos que su distribución es 2 y 6. Entonces, de vuelta, dos caminos. ¿Qué podemos hacer? Bien, o perder 6 electrones para que nos queden 2. En este caso, igual que el flúor, ¿por qué 2? Porque si nosotros vemos la tabla, tenemos la posibilidad, por ejemplo, en el flúor, en el caso anterior, de ir hacia el neón, que es el gas noble más cercano, o si no, tener la configuración del helio, que el helio, a diferencia del resto, tiene 2 electrones y es estable. Pero bueno, por cercanía y por menos energía, siempre nos conviene llegar a la configuración del neón. En caso del oxígeno, lo tenemos por acá, pasa lo mismo. Nosotros podríamos o perder los 6 electrones para quedar
con la configuración del helio, que es un gas noble, o lo que vamos a hacer es ganar 2 electrones para llegar de vuelta a la configuración del neón. Entonces, ¿cuál requiere menos energía? Bien, ganar 2 electrones. Por lo tanto, el número de oxidación del oxígeno es 2. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo calcular o averiguar cuál es el óxido que se forma al combinar el nitrógeno con un estado de oxidación de más 5 con el oxígeno. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros vamos a tener que tener en cuenta este concepto del estado de oxidación, que ya lo hemos trabajado en otro video, así que si todavía no lo viste, te recomiendo que vuelvas para atrás, que en el canal tenemos un video donde explicamos cómo calcularlo, o tenemos algunos problemas sacando el dato de tabla periódica. Y nada, de pasadas, los invito a que se suscriban y que estén atentos, que vamos a estar subiendo más videos de química. Entonces, vamos a resolver esto de una forma que es muy sencilla, y que a mí me sirvió mucho en su momento cuando lo estudié, porque es una manera muy visual y con la que no nos vamos a confundir. Entonces, nos están diciendo que el nitrógeno tiene estado de oxidación 5. Así que vamos a pensar ese estado de oxidación como bracitos, ¿sí? Como es 5, al nitrógeno le voy a escribir 5 bracitos. 4, 5 bracitos. Entonces, me están pidiendo que lo combinemos con el oxígeno. Y nosotros sabemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación que es de 2. No importa acá, en este momento no nos importa el signo. Después vamos a ver que sí, pero para formarlo no nos va a interesar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a escribir la cantidad de oxígeno para poder unir nuestros bracitos. Entonces, el oxígeno, como tiene estado de oxidación 2, tiene 2 bracitos. Así que un bracito con el nitrógeno y el otro bracito con el otro nitrógeno. Prosigamos, nos quedan 3 bracitos del nitrógeno que están sueltos. Así que lo que vamos a hacer es agregar otro oxígeno. Y de nuevo, vamos a unir el bracito y el bracito. Bien, 2 bracitos del estado de oxidación. El nitrógeno, 5 bracitos de su estado de oxidación. Y ahora vemos, nos queda un brazo libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar otro oxígeno. Y vamos a unir su bracito. Pero el oxígeno tiene 2 bracitos. Así que me está faltando algo, me está faltando nitrógeno. Así que lo que voy a hacer ahora es volver a escribir un nitrógeno. Y el nitrógeno, de vuelta, tiene 5 bracitos, porque su estado de oxidación es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 bracitos. Entonces, ¿qué hago ahora? Este bracito ya se unió, pero me siguen quedando bracitos de nitrógeno. Bien, agrego oxígeno, de vuelta, con sus 2 bracitos por su estado de oxidación. Y agrego otro oxígeno más, para completar. Y si nos fijamos acá, vemos que todos los bracitos del nitrógeno están unidos con oxígenos, y a su vez los del oxígeno están todos unidos con nitrógeno, ¿sí? No hay ninguno que no esté unido. Acá tenemos una unión, otra, 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 otra y otra. Bien, están todos unidos. Entonces, ¿cuál es el óxido que se me forma? Bien, nosotros sabemos siempre que el oxígeno va a la derecha y el otro elemento va a su izquierda. Pero bueno, ¿cuánto hay de cada cosa? Siempre lo contamos. 1, 2 nitrógenos. Nitrógeno 2. Y el oxígeno tenemos 1, 2, 3, 4, 5 oxígenos. Así que así queda formado nuestro óxido. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero revisar si esto está bien? Bueno, nosotros sabemos que el nitrógeno tiene estado de oxidación 5. Positivo. Pero hay 2 nitrógenos, así que por 2. Esto es igual a 10. Y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Y tengo 5. Lo que también es 10. En realidad es menos 10. Y como esto ya vimos en otro video, así que de nuevo, si no lo vieron, les recomiendo que pasen por el canal y lo miren. La suma para sacar el estado de oxidación tiene que dar 0. 10 menos más menos 10 da 0.
Así que este es el óxido y está correcto. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo que hallemos el número de oxidación de cada elemento de este compuesto que es el ácido fosfórico. Que ya tenemos la fórmula escrita de acá, así nos queda más cómodo. Que es, bueno, hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Entonces, yo la forma o la manera que les propongo para resolver este ejercicio es a partir del número de oxidación, que lo vamos a encontrar en la tabla periódica, como ya les expliqué en un video anterior. Nosotros en la tabla periódica tenemos, cuando la abrimos, en la parte de adentro de alguna forma, este cuadradito que suele tener al carbono, como ejemplo, donde se explica, nos dice detallado qué es cada uno de los datos que nosotros podemos encontrar en esta parte de la tabla. Entonces, si nos fijamos ahí, vamos a ver que tenemos un apartadito donde nos dice qué es el estado de oxidación y nos suele mostrar algunos numeritos. Así que vamos a arrancar con el hidrógeno. Nosotros sabemos que el hidrógeno, si nos fijamos en la tabla, como ya les dije, tiene un estado de oxidación que es de más menos 1, ¿sí? Ahora vamos a ver con qué está actuando. Si vamos al fósforo, por la fórmula, sabemos que el fósforo tiene más de un estado de oxidación. El fósforo tiene más menos 3 o 5, ¿bien? Y el oxígeno, como ya lo vimos en el video anterior, así que si no lo vieron les recomiendo que se suscriban al canal y además que pasen por ahí para chusmear el video anterior, que ya estamos trabajando un poco con esto. Sabemos que es menos 2. Entonces, este va a ser un primer paso. Plantear cuáles son los elementos químicos que están componiendo a nuestro compuesto o a nuestra fórmula y a partir de ahí ver cuáles son los números de oxidación o los estados de oxidación de esos elementos. Entonces, para un segundo paso, lo que nosotros vamos a hacer es ver cuántos átomos, cuánto hay de cada elemento en la fórmula. Si nosotros prestamos atención, vemos que hay 3 hidrógenos, que hay un fósforo y que tenemos 4 oxígenos. Y esto es muy importante, nosotros tenemos que prestar atención porque si bien siempre el número de oxidación es fijo para el elemento, va a depender de la cantidad que haya del elemento. Bien, porque si nosotros nos acordamos, la suma de todos los números de oxidación del compuesto, la suma siempre tiene que ser igual a 0, ¿sí? Esto es muy importante que se lo acuerden, porque si nosotros ponemos mal los números de oxidación y esta suma da distinto de 0, el ejercicio va a estar mal. Entonces, pensemos, nosotros tenemos 3 oxígenos y sabemos que la valencia del hidrógeno es 1. Bien, entonces vamos a tener 3 como nuestro número de oxidación. Ahora, el fósforo tiene 2 números de oxidación diferentes. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a usar. Por otro lado, el oxígeno son 4 oxígenos, así que vamos a poner 4 y sabemos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Así que vamos a hacer esta suma. Más por menos, 4 por 2, 8. Y como yo les dije acá, la suma de todo esto tiene que ser 0. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos menos 8 más 3 más el fósforo, vamos a llamarlo fósforo porque no sabemos cuánto es, esto tiene que ser igual a 0, ¿bien? Entonces, vamos a tratar de resolver esta ecuación, que es una ecuación normal, para poder descifrar qué es el fósforo. Es decir, vamos a decir que el fósforo es igual a menos 3 más 8. Es decir, que el fósforo es igual a 5. Y acá, ya si prestamos atención, tenemos cuánto es nuestro estado de oxidación. Nosotros tenemos que es más menos 3 o 5. Bueno, ya nos está diciendo que es positivo y que es 5. Entonces, una forma de anotar esto sería
Bueno, y pensemos algo más, el hidrógeno, nosotros lo calculamos con el hidrógeno positivo, porque si nos acordamos, el hidrógeno puede ser positivo o negativo. Pero si nosotros ponemos que el hidrógeno es negativo, no nos va a dar igual, ¿sí? Entonces, tenemos que ir jugando un poco con eso y prestando atención. A ver, ¿qué podríamos poner para que nos dé 0? Siempre respetando algunas reglas. Por ejemplo, el oxígeno siempre es -2. Entonces, el hidrógeno por lo general casi siempre es positivo también. Así que bueno, ¿cómo anotamos esto entonces? Bueno, que el hidrógeno más 1, el fósforo 5 y el oxígeno menos 2. Y así queda el ejercicio. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo que calculemos el óxido que se forma al combinar el boro con un estado de oxidación de +3 con el oxígeno. Recientemente hicimos también un ejemplo que está en el canal, así que también si lo quieren ver, pasen por el canal que está muy bueno, con una forma o un método para resolver este tipo de problemas. Pero también ahora les voy a explicar otra que también está muy buena. Hay veces que está bueno hacer las dos para poder asegurarnos de que lo que hicimos está bien. Pero bueno, nada, estén atentos al canal que vamos a estar subiendo más videos de química y chusmense ese video que también está re bueno y les va a servir un montón. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero, o como un primer paso, anotar cuál es el estado de oxidación de los elementos que yo estoy usando para hacer el óxido. Como ya sabemos, un óxido siempre tiene oxígeno, ¿bien? Y el oxígeno, como ya vimos en otros videos, tiene un estado de oxidación que es de 2. Y por otro lado tenemos el boro, que acá ya la enunciación nos está diciendo que su estado de oxidación es +3, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo anotado esto, vamos a hacer un segundo paso, que va a ser el de ya escribir mi óxido, cómo va a quedar, pero intercambiando los estados de oxidación y escribiéndolos abajo. Es decir, voy a tomar el estado de oxidación 2 del boro y lo voy a escribir abajo, perdón, del oxígeno y lo voy a escribir abajo en el boro. Voy a tomar el estado de oxidación 3 del boro y lo voy a escribir abajo en el oxígeno. Bien, vamos a escribir eso. Primero nosotros también ya sabemos que los óxidos tienen un elemento X a la izquierda y a su derecha tienen el oxígeno. Bien, esta es como la formulita de los óxidos. Entonces, primero vamos a anotar el boro. Y como ya dijimos, y bueno, y luego el oxígeno. Y como ya dijimos, lo voy a escribir para que quede más claro, el oxígeno tiene estado de oxidación 2 y el boro tiene estado de oxidación 3. Así que vamos a hacer eso, vamos a escribir cruzado los estados de oxidación. Esto sería, le voy a escribir acá para que quede bien claro, sería boro 2, este 2 es este 2, oxígeno 3, y este 3 es este 3 que pertenecía al estado de oxidación del boro, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para comprobar si esto es cierto? Nosotros sabíamos por videos anteriores que la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0. Entonces, fijémonos, yo tengo el boro que tiene estado de oxidación 3. 3 por 2 boros. Esto me da 6. Y por otro lado, yo tengo que el estado de oxidación el de oxígeno es -2 y tengo 3 oxígenos por 3, que esto me da -6. Si yo hago la suma, más 6 menos 6 me da 0. Así que este óxido es correcto. Y así queda finalizado nuestro ejercicio.